eso, sin ningún complejo, concurro a mi Congreso, a mi Senado. No le remorderá la conciencia allí perseguido por la justicia. No sé si culpable o inocente. Le voy a ayudar a sus propuestas. Se las voy a ayudar a enterrar aquí, porque no le convienen a Colombia. Escondió el proyecto 13 meses en el escritorio, calculando, como todo ser mañoso en la política tradicional. Hola, ¿qué tal todos amigos y amigas? De verdad es un gusto saludarlos. Lo que estaban viendo al comienzo es el nuevo enfrentamiento que se desató entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el expresidente del Senado, Iván Name. La controversia comenzó a raíz de las palabras del mandatario en la Asamblea Nacional, en la Universidad Nacional, sobre las maniobras de Name para frenar los proyectos de ley del gobierno, con especial énfasis en la reforma pensional que transitó durante su presidencia. Por eso, este martes, en la reanudación de las sesiones del Congreso de la República, Name tomó la palabra en el atril principal y lanzó fuertes críticas contra el presidente Petro. El escenario se tensó aún más cuando protagonizó un altercado con el senador Miguel Uribe, quien le gritaba desde su escaño. Para comprender mejor lo que dijo el mandatario, el presidente Petro, en un discurso en el que llamó a su electorado primario a apoyarlo en las calles el próximo 19 de septiembre y en el que además detallaba los desafíos que ha enfrentado su administración, el presidente se refirió a cómo se desarrolló el tránsito legislativo de la reforma pensional, una de las reformas sociales del presidente Petro, que ha tenido un éxito y que se está estudiando en la Corte Constitucional. El mandatario empieza hablando cuando él propuso al país político un acuerdo nacional. Pero mejor vamos a escuchar con mucha atención lo que dijo el presidente y luego vamos a ver el discurso, o más bien la respuesta que le dio Iván Name. Cuando les propusimos un acuerdo nacional, generosos nosotros que habíamos ganado con el voto popular, diciendo no importa que hayan sido derrotados, aquí pueden hablar con nosotros, aquí se pueden sentar en la misma mesa, de tú a tú podemos construir la democracia y el país que dibuja lejano la Constitución de Colombia. Nos respondieron con trampa. No presenten los proyectos que los vamos a discutir. Y pasaron 2 años y no aprobaron ninguno. Es más, la ley pensional la iban a hundir un señor que se llama Name, del que dicen que es amigo nuestro y que recibió una plata de nosotros. Mentirosos. Escondió el proyecto 13 meses en el escritorio, calculando, como todo ser mañoso en la política tradicional, cuando al sacarlo ya no tendría tiempo para ser aprobado. Calculó meticulosamente el tiempo y después, cuando ya sabía que se podía hundir, porque creyó que la Cámara iba a votar diferente que el Senado y que por norma iba entonces a volver a la conciliación y que él era el que tenía que convocarla en el último día del Congreso. Qué bonito, qué manera de calcular la trampa. La Cámara de Representantes decidió apoyar a los viejos y a las viejas de Colombia y no permitió la conciliación. Porque no apoyó a Petro. Algunos, obviamente, algunas apoyaron la vejez, apoyaron una de las mayores injusticias que hay en Colombia, que 3 millones de nuestros padres y de nuestras madres y de nuestros abuelos, solo por la codicia de una élite que no mira a los demás, tengan que pasearse por las calles de estas ciudades con el frío, con el calor, vendiendo cualquier chuchería a ver si le alcanza para tomarse un tinto, para fumarse un cigarrillo o para quizás tomarse un plato de sopa sin saber dónde dormir. 3 millones de nuestros ancestros vivos, 3 millones de quienes le han dado vida a buena parte de la sociedad que hoy hay en Colombia,
3 millones que, a pesar de dar vida y de haber trabajado toda la existencia casi como esclavos, amas de casa cuidando niños y niñas y jóvenes, aterrorizadas muchas veces de que su joven, su niño, como dicen ellas, su niña, no volviera a la casa porque algo quizás malo le había pasado. Campesinos doblando la espalda todos los días, sembrando el café, recogiendo el café, para que tuvieran salario los congresistas, para que tuvieran salario los magistrados, para que hubiera dinero para la publicidad de la prensa, para que se pudieran formar los bancos como el Banco Cafetero y se pudieran crear flotas como la Flota Mercante Gran Colombiana y pudieran haber empresas colombianas como lo fue Avianca. Todo ese esfuerzo construyendo una nación durante todo el siglo XX de campesinos y campesinas cafeteras, donde hay una pensión para solo uno de ellos o de ellas. ¿Dónde? El agradecimiento de Colombia a través de su estado oligárquico fue olvidarlos, fue dejarlos tirados, fue dejarlos en la tristeza, en la nostalgia, a veces del alcohol, o como una viejita en una plaza de mercado, en la soledad de la muerte, en el frío del cemento gris, en medio del bullicio de quienes querían comprar un pedazo de panela, un pedazo de carne o una libra de arvejas. 3 millones, la mayoría mujeres, que entregaron sus vidas por cuidar a sus hijos. Y esta ciudad y este país no les pagan lo que cualquier trabajador en el mundo tendría derecho: una pensión. El coronel no tiene quien le escriba, decía Gabriel García Márquez. Era un coronel que había hecho las guerras y se había arriesgado y que había sido condecorado con latas y que había salido de coronel porque no lo quisieron ascender a general, a pesar de dedicarle toda la vida a las armas, la disciplina y el ejército. El coronel no tiene quien le escriba, era el coronel que le escribía a todos los presidentes siendo viejo, a ver si le entregaban una pensión, y nunca se la entregaron. Ese es el libro de Gabriel García Márquez. Hoy está a punto de ser la primera ley del gobierno del cambio. A punto. Después de la trampa de Name que pudimos sobrepasar, no le remorderá la conciencia allí perseguido por la justicia. No sé si culpable o inocente, no le remorderá la conciencia haberle hecho tamaño trampa a 3 millones de viejos y de viejas que no le hicieron ningún mal, que eran como su padre o como su madre, igualitos, y que no merecían su traición de congresista de la República y senador, porque se merecían su esfuerzo, se merecían el esfuerzo de un congresista de firmar una ayuda para el pueblo, que era la pensión merecida a la tercera edad de Colombia. Ahora hay unos magistrados que decidirán si esa ley se aplica o no se aplica. Leerán los libros de justicia, las doctrinas jurídicas sobre si la publicidad se hizo o no se hizo, que sí se hizo, sobre si el debate se hizo o no se hizo, y hubo 2 años de debate, 2 años de debate, sobre si es necesario o no, y la Constitución lo ordena o no. Y la Constitución de Colombia sí que desde el principio miró a esos viejos y a esas viejas, y por eso propuso el Estado Social de Derecho. Hablará su corazón, como no habló el corazón de Name, espero. Y ojalá sea capaz esa corte de abrir el camino de una posibilidad entre la maleza horrible de la política tradicional que se está configurando ahora.
Bueno, el presidente Gustavo Petro estaba haciendo referencia en esta última parte a la demanda que hay en la Corte Constitucional contra la reforma pensional. Muchos ya están asegurando, tal y como hizo el pacto histórico esta mañana de hoy martes 17 de septiembre, que detrás de esas demandas en la Corte Constitucional hay sectores políticos y económicos que estarían presionando a los magistrados de lo constitucional para que tumbe la reforma pensional. El presidente también está haciendo referencia que Iván Name no es ni siquiera un aliado de su gobierno, porque tampoco estuvo en la campaña presidencial y que más bien intentó por todos los medios posibles frenar la reforma pensional en el Senado de la República, sobre todo cuando el texto tenía que pasar a conciliación luego del debate que hubiese hecho la Cámara de Representantes para posteriormente la sanción presidencial. El mandatario también hizo una radiografía de lo que significa la vejez en Colombia, en el que más de 3 millones de ancianos no tienen una pensión digna porque o no alcanzaron a cotizar o las semanas que cotizaron no le alcanzaron para acceder a la pensión. Por estas palabras del presidente Gustavo Petro, Iván Name se dirigió al Pleno del Congreso de la República, al Senado de la República, y lanzó fuertes dardos contra el mandatario. Vamos a escuchar lo que dijo Iván Name. Ahora, senador Iván Name, cerramos y comenzamos el debate. Gracias, señor presidente. Hablo desde aquí porque el micrófono que me corresponde en la llanura tiene serias dificultades y yo todavía estoy tratando de que me suelde el esternón después de que me partieron en dos. De tal manera que, señor presidente, agradezco mucho que me haya dado el uso de la palabra. Señoras, señores senadores, nosotros venimos aquí a escuchar y a ser escuchados. Porque este no puede ser un rapidito. Las sesiones del Congreso no pueden ser un rapidito, como les gustaría a algunos. Me toca en suerte referirme al señor presidente de Colombia, puesto que hizo alusión de manera insistente durante 10 minutos a mi nombre en uno de sus discursos iluminados recientemente. Por eso tengo que decirle al Senado que no acepto, por la falta de categoría, porque no le atribuyo otra condición, así sea el primer magistrado. Aquí en Colombia vemos que cualquiera puede llegar por el circuito de las circunstancias o la casualidad a la primera magistratura. ¿Y cuánto daño o cuánto acierto? Pero tengo que contestarle al señor presidente que incluso hizo referencia a mi padre y madre, que las reformas que este Congreso no ha aprobado, afortunadamente, no han sido por la manipulación de un presidente que concurrió a esa responsabilidad, y lástima que no está la vicepresidenta María José Pizarro, con la altura y el nivel que me corresponde. Y le quiero decir al señor presidente además que no soy perseguido por la justicia, como si no fue él, de los crímenes que cometió en sus tiempos de subversión, que no es igual a la insurgencia. A mí no me persigue la justicia. La Corte Suprema de Justicia, en cambio, está investigando el desfalco de los funcionarios que nombró el presidente de la unidad. A mí quisieron acallarme y no podrán. Por eso, sin ningún complejo, concurro a mi Congreso, a mi Senado, y con la capacidad mental, intelectual y política para enfrentar el desafuero, el desvarío de los depredadores que tanto daño le hacen hoy a Colombia. De tal manera, señor presidente, que le adelanto
que la voz que desde la presidencia lo atajó en su desvarío, también lo hará desde la llanura con un mejor micrófono que ojalá puedan tener. Y no pasarán las reformas absurdas que insistan en destruir lo que hemos construido. Como ya se le acabó el cuentico de la constituyente, que el mismo 20 de julio, cuando me habían partido la pechera, vine y concurrí a instalar el Congreso, le dijimos no a su cuento de la constituyente, sin sentido, sin volumen, sin razón y sin nada distinto a coyunturas caprichosas. De tal manera, señor presidente, que usted me hace un gran favor ante la justicia cuando aclara que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar a sus propuestas. Se las voy a ayudar a enterrar aquí porque no le conviene a Colombia. Si hubiéramos dejado pasar la salud, hoy la salud en Colombia no existiría porque usted la iba a destruir y no va a pasarle. Y quiero terminar con esto, señor presidente, con su venia. La reforma pensional dijeron que no volvía al Senado porque nada me la hundía. No, cobardes, mentirosos. No volvió al Senado porque aquí usted traicionó con su equipo de gobierno los acuerdos que hizo para que hiciera tránsito la reforma pensional a la Cámara. Y como no volvió al Senado, tiene unos vicios y por ello la Corte Constitucional será la última que diga la palabra final. No me sigas indicando a mí de lo que no me corresponde. Por supuesto que no le ayudé y no le voy a ayudar, pero tampoco fui nunca un sabotador. A mí no me enseñaron eso. Bien, un minuto, honorable senador. Volvimos a los tiempos del minuto y los segundos, pero lo entiendo y lo comprendo, señor presidente. De tal manera que nosotros le hemos dado todo lo que nos ha pedido para la paz, para los presupuestos, pero hoy estamos repensando muchas cosas. A mí no me da miedo, le quiero contar, estoy muy curtido. Fui y volví al Valle de la Muerte entre los cirujanos y lo que me toque hacer para enfrentarlo sin miedo lo haré, presidente. Siga convocando a los delincuentes para que nos asalten en una emboscada en cualquier momento. Ese es su método. El mío, en cambio, es derrotarlo con las ideas y con la razón en el plénum del Senado de Colombia. Y no le acepto más acusaciones. En ese momento Name se quedó sin sonido. Sonido para el senador y expresidente Iván Name. Presidente. Me contengo. Yo no sé a usted, senador, qué le pasa. Ahora hable usted y déjeme a mí terminar de hablar. Como trató de sabotearme el 20 de julio en el Congreso en pleno. Así no se maneja. Esos son mugidos y rebuznos. Pase usted aquí a hablar. De tal manera, yo hablo duro, señor senador, y ahora aquí en la llanura lo enfrento. No me hable de Presidente Iván Name, ya vamos a comenzar el debate, por favor. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador. Ok, en estos momentos, identificando la voz, se trataba del senador Miguel Uribe, quien le respondió a Iván Name por las declaraciones que estaba viendo. En la transmisión del Congreso de la República no se escucha específicamente los motivos por los cuales Miguel Uribe enfrentaba a Iván Name, pero dijo muchas cosas, sobre todo que no estaba sindicado, más bien estaba investigado por la justicia, pero lamento decirle, si el señor Name, no creo, llega a ver este video, que en efecto los colombianos saben que en la Corte Suprema de Justicia hay una investigación contra usted por su posible relación con una banda criminal que lo ayudó en su campaña al Congreso de la República en 2014. Esa es una investigación que está en la Corte Suprema de Justicia. Alias Pistón declaró el 8 de agosto de 2014
ante la Fiscalía 48 especializada contra el crimen organizado que los rastrojos costeños habían apoyado a Iván Name del Partido Verde y a su primo José David Name, también, pero senador del partido de la U. Eso es lo que está en la Corte Suprema de Justicia. Pistón también señaló a la familia Name de haber pagado a los rastrojos costeños para que asesinaran a una ex concejal. Y si hablamos de otra investigación, los confesos delincuentes Olmedo López y Sneider Pinilla dijeron que le entregaron a usted unos sobornos. Todavía esta investigación está en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando el presidente Petro se refiere a una investigación contra usted en la justicia, sí hay asidero en la realidad. E Iván Name se confiesa de nuevo y empieza a decir, ratifica más bien, que no apoya las reformas sociales del presidente Petro y que va a hacer todo lo posible para derrumbarla, caerlas en el Senado de la República y en todas las instancias que él pueda. Entonces, amigos y amigas, eso fue lo que sucedió recientemente, el discurso del presidente Petro contra Iván Name y la respuesta de este, que se mostró eufórico, muy molesto con el presidente Petro y que además utilizaba, como es común en él, palabras poco usadas en el argot popular. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Nosotros nos vemos en otra oportunidad. Los invito a que se suscriban, a que compartan esta información y den sus opiniones sobre las declaraciones del presidente Petro y la respuesta del señor Iván Name. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en otra oportunidad.